Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación y os voy a explicar también qué tipo de información incluye. Si venís a clase de forma regular y si vinisteis el primer día de clase, no es necesario que lo veáis, porque en realidad lo único que haré será repetir lo que ya hayáis oído. Este vídeo está dirigido fundamentalmente a las personas que no vinieron los primeros días o que no asisten de forma regular a clase, y así pues pueden saber a qué me estoy refiriendo cuando me refiero a algunas cosas después en vídeos posteriores. Mirad, el resumen de la programación pues es simplemente eso. Una programación es un documento muy largo que nosotros enviamos al Servicio de Inspección Educativa cada año a principio de curso, en el que explicamos de qué vamos a evaluar a los alumnos, cómo los vamos a evaluar y cuándo los vamos a evaluar. De ahí los profesores sacamos unos extractos que son los que os afectan directamente a vosotros, y eso es el documento, este es el documento que tenéis aquí delante. En primer lugar empezamos por los contenidos, es decir, qué es lo que vamos a estudiar en este caso. En cuarto, los contenidos que vamos a ver van a ser, igual que en tercero, contenidos de texto, contenidos de literatura, contenidos de sintaxis y después contenidos de ortografía. En el primer tema vamos a ver el texto periodístico y la literatura del siglo XIX. Además de la sintaxis, empezaremos por una revisión de la oración simple para refrescarlo de tercero, y en los signos de puntuación pues vamos a empezar a ver cuando ponemos puntos y comas y puntos y comas. En el tema 2 hablaremos de la publicidad, del texto publicitario, y después hablaremos de la literatura antes de la Guerra Civil Española, en la llamada Edad de Plata de la literatura española, desde 1898 hasta 1939. Después veremos en sintaxis, empezaremos a ver la oración compuesta, en este caso la coordinación y la yuxtaposición, y después hablaremos de los signos de puntuación, cuando ponemos el resto de signos de puntuación que no hemos visto en el tema anterior. En la unidad 3 hablaremos de textos de uso práctico en el mundo laboral, cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo hacer un buen currículum, cómo hacer una buena carta de presentación. Y respecto de la literatura, pues veremos la literatura posterior a la Guerra Civil en el siglo XX y parte de la literatura del siglo XXI, de lo que llevamos. En la oración compleja hablaremos de la subordinación. Haremos una introducción a subordinadas, adjetivas, sustantivas y adverbiales. Respecto de la ortografía, en este caso hablaremos de cuando utilizamos los 4 porqués, que nos servirá un poco para resumir algunas cuestiones que habéis ido viendo en años anteriores. Esto lo vamos a hacer, como os he dicho, en 3 temas. Aquí tenéis las fechas de los exámenes, excepto que me haya equivocado, las fechas son inamovibles, y si me he equivocado, pues ya os comunicaré, pero estas son las fechas. Respecto de la lectura, la prueba de la lectura, bien una exposición oral, bien un examen escrito, lo que vosotros queráis, la tendréis el día 15 de enero. La lectura de este año luego la comentamos también. La convocatoria especial, ya sabéis que es ese día que tenéis para hacer algún examen que os falte de los 4 anteriores. Yo no pongo la fecha, será o el 25 o el 26 de enero, nos lo dirán desde dirección. El examen final será también, con fecha que nos ponen desde dirección, el 30 o el 31. ¿Tenéis que ir todos al examen final? No. Podéis ir si queréis subir la nota, y tenéis que ir, o conviene que vayáis, si no habéis aprobado, por ninguno de los itinerarios anteriores y que luego comentaremos. Metodologías, bueno, pues la clase será parte práctica, parte teórica. La asistencia sabéis que no es obligatoria, excepto para la realización de los exámenes, pero sí que es muy recomendable que vengáis a clase. Aunque ya veréis que yo cuelgo las clases en el aula virtual, en el diario de aula, y que entonces podréis ver las clases desde casa. Lo que se gana viniendo al centro de compañerismo, de hacer grupo, de ayudaros, de contacto con los profesores, de dudas directas, eso no se consigue a través del aula virtual. Con el aula virtual se puede aprobar, y se puede aprobar con muy buena nota, pero cuanto más vengáis a clase mejor os va a ir, seguro. Recursos y material. Es verdad que el uso del aula virtual no es imprescindible, ya que no estáis en enseñanza semipresencial, pero sí que es verdad que es muy recomendable y es absolutamente necesaria para la entrega de actividades. Si no utilizáis el aula virtual, no podéis seguir el itinerario ni A1 ni A2, que luego veremos. Los contenidos los tendréis en el aula virtual, en forma de libro digital. Yo los imprimiré, aunque dice aquí que se imprimirán en forma de dossier si el alumno lo solicita. Yo os los imprimiré, tendréis los 3 temas impresos.
Si no venís a clase ya sabéis que los podéis recoger en el archivador de fotocopias. Y el libro de lectura es una obra de teatro, es fácil de leer, es corta, se llama Las bicicletas son para el verano, y sí que yo os pediría que no empecéis con la lectura todavía, porque yo creo que os viene mejor si tenéis un poco de contexto. Cuando vayamos a empezar el tema 2, yo os haré una sesión de presentación cuando empecemos la literatura del tema 2, y es ahí donde tendríais que empezar a leer Las bicicletas son para el verano. Criterios de corrección, bueno, pues los básicos, que los textos no tengan faltas, que estén bien presentados, que sean legibles. También voy a valorar que participéis y que tengáis buena actitud hacia la asignatura. Y en el caso de la ortografía puedo descontar hasta 2 puntos. Ya sabéis que al principio lo hago con un poco más de flexibilidad, después voy a ser más estricta. Se supone que estáis a punto de titular y no podéis salir al mundo cometiendo muchas faltas de ortografía. Por tanto, cuidado con la ortografía. Sistema de evaluación, pues ya os he dicho, obligatorio, 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 solamente el examen final, si queréis aprobar. Podéis presentaros al examen final y si el examen final os va bien, ya está. ¿Es ese el camino que yo recomiendo? No, yo recomiendo que entreguéis actividades utilizando el aula virtual. Recomiendo también que hagáis exámenes, un examen después de cada tema, y también, naturalmente, que hagáis la lectura. La lectura, aunque a veces la llame lectura obligatoria, en realidad no es obligatoria. Si no la hacéis, simplemente tendréis un 20% menos de la nota respecto a vuestros compañeros que la hagan. Y creedme, los que hacen la lectura siempre tienen mejor nota porque la lectura les sube la media. Y el año pasado hubo gente que aprobó el módulo por la lectura. Por tanto, poneos con ella, cuando yo os diga, no ahora. En la evaluación, en fin, ¿qué voy a hacer? Pues hay diferentes itinerarios. El itinerario A, que es el que yo recomiendo, los exámenes, en ese itinerario los exámenes valen el 40% de las notas. Las actividades, que son las que tenéis que entregar en el aula virtual y que son actividades evaluables, valen el 40% de la nota, y la lectura vale el 20% de la nota. Para la lectura, como os he dicho, podéis hacer bien un examen escrito, bien una presentación oral. Si queréis trabajar un poco más, podéis tener en teoría un 11 en la nota final. ¿De qué manera? Con los exámenes parciales, con las actividades evaluables, con la lectura y además si hacéis las actividades de refuerzo. Veréis que en cada unidad, aparte de actividades evaluables, tenéis actividades de refuerzo. Entonces, de aquí sale una nota media. Imaginaos que de aquí de la nota media os saliera un 9,8, que de las actividades de refuerzo tuvierais de nota media también un 8, 9,8 más 0,8, un 10,6. Diréis, ¿es imposible? Pues no, un año nos pasó. Un año me pasó a mí en concreto con una persona que trabajó tanto y lo hizo tan bien que, en fin, es una persona a la que le debo décimas porque le salía más de un 10 de la nota. Que decís que hacer tanta actividad que no os va bien, que no tenéis tiempo, que no sé qué, itinerario B. Exámenes parciales. Hacéis los 3 exámenes de evaluación más el examen de la lectura. Si elegís este itinerario, no podéis hacer presentación de la lectura. Tenéis que hacer examen escrito. Que aún así decís, mira, yo no voy a hacer exámenes parciales porque no puedo, porque el horario, porque no quiero pedir tantos días libres en el trabajo. Bueno, podéis hacer examen final y si habéis ido haciendo las actividades, esas actividades os contarían también un 20%. Si no habéis hecho las actividades, ningún problema, un 100% del examen final. Ahora ya sé que esto os parece muy complejo y muy complicado y cómo hago las medias y todo eso, no os preocupéis porque yo os voy a ir comentando cómo vais, os voy a ir haciendo las medias, tengo una hoja de cálculo allí especialmente preparada y siempre, siempre, siempre os voy a aplicar el criterio que os resulte más favorable. A lo mejor resulta que habéis hecho todas las actividades, pero os sale más favorable el itinerario por exámenes. No os preocupéis, yo estoy convencida de que son las actividades las que en ese caso os ayudarían a aprobar por exámenes. Ningún problema. Yo siempre os voy a poner la nota más favorable y con el redondeo. Calificación final igual o superior a 5, aprobado, pero a partir del 4,5 también, porque según la concreción curricular de ESPA hay que redondear siempre al alza. Consideraciones. Cuidado, por favor, y por eso está en rojo, con plagios, con copias, con que alguien os ayude
o con la utilización de medios como, en fin, no lo voy a decir, pero os los podéis imaginar, medios modernos, vamos a resumirlo así. Mirad, si os pillo que alguna de las actividades que me habéis entregado no la habéis hecho vosotros o la habéis copiado, automáticamente os voy a quitar de cualquier itinerario, del itinerario A, perdonad, y vais a ser evaluados solamente con el itinerario B o el C, es decir, con exámenes, ya está. Que cuando yo hago las medias veo que en las notas de las actividades, entre las notas de las actividades y las notas de los exámenes parciales hay muchísima diferencia, 3 puntos o más, que ya es decir, en la nota media de los exámenes sacáis un 4, en la nota media de las actividades sacáis un 7, voy a entender que esas actividades no las habéis hecho vosotros solos y por tanto también os voy a evaluar solamente con exámenes. No pasa nada, o sea, no me enfado, no me molesto, pero os voy a evaluar solamente con exámenes porque voy a entender que no las habéis hecho vosotros. Respecto de los aparatos electrónicos, móviles, etcétera, cuidado, podéis utilizarlos cuando yo diga, porque de hecho en clase vamos a hacer Kahoots y cosas de estas y os voy a pedir que utilicéis el móvil, pero solamente cuando yo os lo permita. Y canales de comunicación, en el aula virtual sabéis que hay un chat y un correo electrónico. Además, este es mi teléfono de trabajo, por tanto aquí también. Y por supuesto en el correo electrónico. Y además estoy para vosotros todos los miércoles de 4 y 5 a 5 en el CEPA. Si tenéis dudas, ya sabéis, consultadme. Y si a lo largo del curso tenéis dudas sobre vuestra calificación, sobre lo que estamos haciendo, sobre por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, recurrid siempre a este documento, al resumen de la programación, que es mi contrato con vosotros.